iba comentando a Manuel y a Sebastián, hoy quería ver un poco la evaluación estratégica. ¿Ok? Entonces, si recordamos un poco lo que hemos visto en clases pasadas, veremos que la evaluación es una de las partes más importantes de la estrategia porque nos permite hacer algo muy importante. Pero, ¿qué es eso que nos permite la evaluación estratégica hacer? ¿Quién me responde? De la evaluación estratégica es lo que nos permite de elaborar el plan en general que vamos a llevar a cabo después mediante la táctica. O sea, si ¿Correcto? usted analiza si usted analiza una posición y porque uno perfectamente pudo haber empezado con una estrategia X, ¿verdad? Y la partida avanza y cambia y usted hace un análisis y una valoración de la posición que por ende va a llevar a una valoración estratégica, usted puede cambiar perfectamente la estrategia original. Por ejemplo, eh, si hablamos del Grand Prix, la estrategia, por decirlo así, original o principal es el avance de F para darle espacio al alfil de casillas negras, la dama por el pase de dama por E1 a H4 y el tridente con el caballo ahí. Pero eventualmente hay ciertas jugadas negras que puede ser que estratégicamente hagan que el plan del Grand Prix cambie, que ya no haga yo F4 para F5, sino que si es contra el dragón acelerado, por ejemplo, avance el peón de E para bloquear las casillas negras de ese alfil, y si yo saqué el alfil por B5, el de casillas blancas, y lo intercambié y generé una estructura de peones doblados, estratégicamente yo puedo cambiar de idea e ir a atacar ese peón doblado en ese momento. No sé si es correcto lo que dije. Eso es lo que se me da. No, no, está bien. Mucho de lo que dijo es completamente correcto y efectivamente así es como hay que jugarlo, digamos. Uno tiene un plan de apertura, cómo quiere uno salir, pero siempre eso depende de cómo me juegue el contrincante. Ahora, cuando yo llego a una posición que ya no está dentro de mi apertura, que ya es diferente a lo que yo conozco, ahí es donde ya tengo que empezar a pensar qué puedo o qué no puedo hacer. Ahora, la pregunta importante aquí es, ¿para qué evaluamos una posición? ¿Qué es lo más importante que tenemos? ¿Cuál es el concepto o la información más importante que vamos a obtener después de una valoración? Pues quién está mejor. Exactamente, exactamente. Eso responde la pregunta, ¿estamos mejor, igual o peor? ¿Ok? Y eso es importante que lo recuerden siempre. La valoración es exclusivamente para sacar esa conclusión. Una vez que tenemos esa conclusión y sabemos por qué estamos mejor, por qué estamos peor, o si estamos equilibrados, pues más o menos tenemos también una idea de cuáles son nuestras ventajas y nuestras desventajas. O sea, en una posición es muy difícil estar en un equilibrio idéntico, porque siempre hay un jugador que tiene una jugada adicional. Una posición idéntica sería más bien una complicación siempre. Si jugamos una apertura en espejito, o sea, que a cada jugada del negro, del blanco, yo juego una jugada idéntica con las negras, en algún momento la posición se va a romper a favor del blanco si el blanco juega bien. Entonces, normalmente eso no sucede, por lo menos no durante mucho tiempo. En algún momento el equilibrio se va a romper y si cuando el equilibrio se rompe a favor nuestro o en contra nuestra. Eso es así siempre. Entonces, nosotros tenemos que entender cuándo en una posición estamos mejor, peor o igualados para saber si nos conviene o no en algún momento, por ejemplo, romper el equilibrio, hacer alguna jugada arriesgada que haga alguna apertura en una columna, un cambio de piezas, etcétera, etcétera. Y siempre determinando que en la posición a la que vamos a llegar estemos al menos igualados. Ahora, si en un momento determinado llegamos a la evaluación y en esa evaluación nos damos cuenta que estamos peor, por lo que sea, porque determinamos que efectivamente estamos peor,
Ahí es donde tenemos que preocuparnos porque el plan para cuando se juega es muy diferente si estamos mejor a si estamos mal. O sea, no podemos jugar de manera idéntica. Entonces, eso quiere decir que la forma en que vamos a jugar una posición siempre va a depender de nuestra valoración. Nosotros no debemos. Y eso, ¿te acuerdas el otro día que estabas jugando y que querías tirar G4 en una posición donde ya estabas inferior? ¿Abraham? Sí, señor. Exactamente ahí es donde hay que llegar. Cuando estamos en una posición inferior, en un blitz tal vez no es tan delicado, porque en un blitz puede pasar cualquier cosa si el otro tiene poco tiempo. Pero en una posición con tiempo, una posición, digamos, en una partida, digamos, con tiempo suficiente para ambos jugadores, jugar agresivamente en una posición inferior normalmente te va a dejar peor y cada vez peor y al final puedes terminar perdiendo la partida. Ahora, lo importante aquí, insisto, es determinar la valoración, o sea, determinar la eficacia de esa valoración. Encontrar, valorar correctamente. Entonces, para valorar correctamente necesitamos muchas cosas. Necesitamos conocimiento de apertura, para no quedar mal en la apertura, y necesitamos también conocimientos finales. Necesitamos bastante conocimientos finales y obviamente también la parte táctica. Porque algunas posiciones, a pesar de que esté uno tal vez un poquito inferior, digamos, por cuestiones de debilidades o lo que sea, tácticamente uno puede resolver la posición, encontrar una manera de solventar los problemas, de llegar a una posición mejor. Lo que quería ver ahorita era precisamente esta posición, la número 5. ¿Ok? Esta posición número 5 me interesa porque es una posición que no necesariamente diría engañosa. A ver cómo lo acomodo acá. Sí, que me está hablando. Dejémoslo así. Ahí pueden ver todos la posición 5, ¿sí? Sí, Sí, Ok, sí, bien. Entonces, lo que queremos hacer acá es determinar quién está mejor y por qué. Entonces, tómense unos minutos. Tal vez tenemos unos 5 minutitos para que, bueno, tal vez no tanto. profe, una Dime, consulta. ¿Quién jugaría primero? ¿O aquí, eso da igual? en buena teoría, aquí juega el blanco primero. Me parece recordar por los ejercicios. Pero no se preocupen por quién juega. Bueno, sí, está bien, no importa. Juega el blanco primero. Está bien, gracias. Pero, sí, sí, aparte de eso, nada más, con eso debería ser suficiente. Juega el blanco y díganme quién está mejor y por qué. En el chat, please. profe, ¿cuál de los dos es el S? Ok, El 5. gracias. Monta Pechere. Emanuel, muy buena respuesta. Hmm. ¿Qué pasó, profe? No, no, tranquilidad. Nada más déjame ver. ¿Alguien no ha respondido? ¿Falta alguien por responder? Yo le mandé mi respuesta ya. Yo también, y ahí vi que me la revisó ya.
Sí. Les estoy poniendo esta posición por una razón muy particular, porque es una posición engañosa. En general, desde chiquititos nos dicen el alfil siempre es mejor que el caballo en los finales. Pero eso tiene eso bajo ciertas circunstancias. En este caso, los que me pusieron que está mejor las negras tienen razón. Porque hay una razón muy específica. No hay rompimientos fuertes del blanco para lograr peones pasados. Y todos los peones de las negras son intocables. Entonces el alfil realmente no puede no puede ser agresivo, no puede... el blanco no puede ser agresivo porque no tiene dónde romper, dónde capturarlas, no tiene amenazas con el alfil. Es cierto, el alfil tiene más movilidad, pero si si el negro juega aquí con cabeza, perdón, si el negro juega aquí con cabeza, y por ejemplo el blanco le jugara H4, por decir una jugada, solo H4. En este momento juega el blanco H4. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Comer o no comer? Alguien que me responda si comería o no comería y por qué. De ahí, creo que así, instinto comería, porque sería un peón pasado, bien quemado, aunque esté dado. Ok. Aquí alguien más me dice comer. Yo honestamente creo que no comería. Ajá, ¿por qué? Preferiría en este caso movilizar el caballo para generar más apoyo en los peones del flanco del rey. Por ejemplo, si juegan en este caso H4, en mi caso yo trataría de jugar, por ejemplo, caballo E2 jaque y tal vez ir por el ataque doble hacia el alfil y el rey. Muy interesante respuesta, la verdad. Ok. La ventaja del alfil, como les decía, en los finales, se da cuando se pueden hacer rompimientos y hay peones móviles en ambos flancos. Y en un final de peones un final de peones de alfil, un final de peones alfil y rey contra caballo, peones y rey, lo que yo tengo que hacer siempre es tener cuidado con mi alfil de que los peones del flanco más alejado poder defenderlos en el momento en que sea necesario. Pero lo importante para el blanco, aparte de defender los peones, es tener posibilidades de crear peones pasados en ambos flancos. Y aquí no sucede. Aquí lo que está pasando es que si el negro avanza, perdón, si el blanco avanza a H4, bueno, podríamos comer. Lo que pasa es que el peón de G es un peón que el negro puede atacar con cierta facilidad y que el blanco tiene que estar defendiendo. Mientras que el peón de H y de G5 son peones que no se pueden tocar. Vamos a ver, ¿por dónde pasa el rey blanco para ir a atacar a esos peones? Porque el alfil definitivamente no puede. ¿Por dónde tendría que pasar ese rey? Tendría que pasar por el centro el rey, por la Exactamente. casilla E. Exactamente. Entonces, por pura lógica, si yo comiera el peón de H, entonces ya le estoy abriendo más casillas al rey para que pase. Y le estoy dando espacio al blanco para que entre. Mientras que si yo mantengo cerrado, mi caballo es el que está jugando y el alfil de él no. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que la ventaja del negro es que su caballo tiene movilidad mientras que el alfil es solo una pieza defensiva. No ofrece ninguna amenaza. La única otra pieza que podría amenazar sería el rey del blanco y solo podría pasar si el negro coopera y abre líneas, por ejemplo, comiendo en el peón de H. Se ve bonito comer, pero es que ese peón está tan cerca del rey blanco que se va a morir también. Y después de eso, ahora sí el rey puede entrar y ir por el peón de H y crear amenazas, cosa que antes no hacía. Si yo cuando él me avance H4, yo lo ignoro y sigo jugando con mi rey y ataco sus peones desde detrás y todo, y juego con mi caballo. Y aquí es importante sí mejorar el rey lo más rápidamente posible.
Entonces nos damos cuenta que el único que puede pelear aquí por la victoria es el negro. O por lo menos que tiene las cosas mucho más fáciles. Sin tener que, como ven, buscar un juego, tratar de buscar ya las variantes específicas que se van a utilizar. Simplemente una cuestión de lógica podemos determinar quién está mejor, que en este caso, como les digo, sería el negro, y podríamos entonces, después de eso, pensar, entre otras cosas, cómo podríamos llegar entonces a ganar la partida, que sería básicamente tratar de jugar contra el alfil, crear amenazas con los peones que están ahí atrás del blanco. Y en cualquier caso también el caballo puede en algún momento brincar hacia el otro lado y empezar a crear amenazas sobre los peones retrasados en H del blanco. Pero el punto aquí importante es la valoración, y la valoración nos dice que el negro está mejor. Cómo se juegue después de eso ya es un poco lo que cada quien conozca de este tipo de posiciones. En general, si los peones estuvieran todos en la segunda línea, sin haberse movido, y los reyes estuvieran en su lugar original, en E1 y en E8, y fuera alfil contra caballo, el alfil tendría ventaja. Pero en este caso, por la estructura de peones que resultó en la partida, el negro es el único que tiene opciones más fuertes para ganar. No significa que el blanco no tenga, el negro se puede equivocar, pero el negro es el que tiene más opciones de ganar. Ahora, yo quería también ver, déjenme ver si lo encuentro por acá. No íbamos a ver todas las posiciones, solo vamos a ver algunas. Ok, háblenme de esta, de las 5, en este otro. Denis, esa posición es posible en algún momento, que el negro no haya movido, pero ni... Tal vez no sea, o sea, sí es posible, el negro tiene que haber jugado caballo adelante y caballo atrás como 20 veces. Ah, ok, o alfil y adelante y atrás, bueno. No, no, obviamente lo que hicieron fue darle un montón de E4, E5, D4, peón por, C3, peón por, B2, peón por, si hay una cosa rara y no debería ser posible. Ah, bueno, sí. Tal vez, sí, sí se puede, sí se puede. Pero el negro tiene que perder un tiempo, probablemente con E6 primero. E6, después E5, después comer. O sea, es una posición un poco ficticia. Pero no nos detengamos en minidades. Lo importante es, en la perspectiva de esta posición, determinar cómo están las cosas, quién tiene ventaja y quién desventaja. Siento que esto es pregunta con trampa. No, 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 no es con trampa. Aparte, vean, yo estoy escogiendo las posiciones. O sea, no es que vamos a verlas todas. Me interesan algunas en particular, principalmente porque en algunos casos ya vimos en otras clases posiciones también de este libro, y creo que esta incluso ya la hayamos evaluado. Pero me llaman la atención porque no las vimos detenidamente. Y hay algunas de estas posiciones que son muy interesantes porque se salen de la norma. Profe, creo que ya sé cuál es la apertura que jugó el blanco.
Pues dime, porque yo la verdad es que no tengo muy... O sea, esto es... Se parece a un gambito danés y que el hombre se emocionó mucho comiendo peones. Sí, o sea, sí, eso es cierto. El negro se emocionó mucho comiendo peones, es algo que les digo de una vez, es muy peligroso. Cuando me regalan un peón, me puedo comer el primero, pero comerse el segundo, ya eso es tentar mucho la suerte en la apertura. Sí. Bueno, aquí pareciera, en primera instancia, ¿verdad? El alfil blanco no juega, de casillas blancas del negro. Caballos, no hay desarrollo del negro. Sí hay una ventaja de material, pero blanca tiene más iniciativa, tiene el desarrollo de dos alfiles que marcan diagonales fuertes. Peón Los en el reyes, centro. los reyes están en el centro, sin embargo, el blancas está a un caballo F3 y posterior enroque de seguridad en el rey, mientras que negras tienen que desarrollar dos piezas más. Tampoco es que no se pueda defender esa posición desde la óptica de negras, es una tragedia. Ok. Aquí la pregunta es, aquí lo que la mayoría me dice es el blanco está mejor. Pareciera. Ok, Como sí. más libertad para Ahí, jugar. ahí probablemente todos vamos a estar de acuerdo. Porque el material, bueno, son dos peones de más que tiene el blanco, perdón, el negro, que el blanco entregó para obtener desarrollo. Y aquí la pregunta en particular es, bueno, ya lo dije básicamente, pero no importa, vamos a ver quién me va a responder esto. Vamos a preguntarle a Guido. Guido, ¿qué ventaja es la que tiene el blanco al haber sacrificado sus dos peones? ¿Cómo se llama ese tipo de ventaja? Dinámica. No, de hecho ya lo Ventaja de dije, pero desarrollo. exactamente, Espacio. ventaja de desarrollo. Y se podría también hablar de un poquito de ventaja de espacio por el peón D4, pero no es así como que digan qué bruto, qué montón, ¿verdad? O sea, es solo un peón, tampoco es que tiene todo el centro minado, pero sí tiene un poquito de ventaja de espacio. Acuérdense que la ventaja de espacio la determinan los peones. Entonces, al tener un peón adelantado en E4, pues sí, el blanco tiene más ventaja de espacio. Y aquí viene una pregunta importante. Vamos a ver quién me va a responder. David, ¿qué tipo de ventaja es esa? Yo no sé cuáles tipos de ventajas hay. Sí, lo sé. En algún momento yo lo había mencionado muy rápidamente. No esperaba que se acordaran, para ser sincero, pero sí quería aprovechar para recordárselos. Hay dos tipos de ventaja, la permanente y la temporal. La permanente es una que yo voy a tener durante toda la partida, o que muy probablemente el otro no se va a poder deshacer de ella a no ser que yo colabore. Por ejemplo, un peón aislado es una ventaja que podría definirse permanente, siempre y cuando pues yo tenga cuidado de sostener esa ventaja, ¿verdad? Si el otro de repente me avanza el peón y me lo cambia, pues de ahí ya no hay ventaja, ya se desaparece esa ventaja. Pero mientras el peón esté aislado y yo lo tenga controlado, es una ventaja permanente. ¿La ventaja de desarrollo de qué tipo es? Abigail. Eh, es como, Mi cielo, le están preguntando que si es permanente o temporal, no, ¿qué es? ah, bueno, permanente. Puede, Alguien o más. sea, Ajá. depende. O sea, el negro puede recuperar, digamos, puede también desarrollar, pero el blanco tiene más desarrollo por el momento. Ese es el punto. Por el momento. Entonces es temporal o Entonces, permanente. sí, temporal. Exactamente. Las ventajas, casi siempre se puede sacar el tipo de ventaja pensando de esa manera. O sea, esto va a durar toda la vida o él se puede recuperar. Aquí la respuesta es sí, se puede recuperar. Si el blanco juega muy pasivo, sacando sus piezas, no creando amenazas, no forzando un poco la posición, porque el blanco está mejor por su ventaja de desarrollo.
Y eso hace que uno tenga que pensar, ok, el blanco tiene 2 peones de menos, es material de menos. Eso a largo plazo, si el negro se desarrolla, es simplemente ventaja negra. En el momento en que el negro termine su desarrollo, perdón, si el blanco no ha logrado aprovechar esta ventaja, simplemente tiene 2 peones de menos y ya, para el final. Entonces, eso hace que uno determine en el momento que el blanco tiene que jugar con mucha fuerza aquí. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, aquí ya todavía hacen falta algunas piecillas que mover, no ha terminado su desarrollo. Si tenía alguna idea de apertura, probablemente en este momento la aprovecharía. Pero lo que sí sabemos es que por la forma, por los sacrificios que ha hecho el blanco, o sea, o aprovecha ahora, o si se tarda mucho, simplemente va a terminar perdiendo. Y más o menos es lo que deberíamos sacar de esta posición. Insisto, la idea básica hoy es principalmente llegar a valoraciones, no tanto llegar a un plan de qué vamos a hacer, sino simplemente valorar las posiciones, algunas posiciones que son interesantes. Vamos a ver esta, no. Aquí más adelante ya no me interesaba nada realmente. Ah, esta sí me gusta. Esta, la 4. La 4 es súper bonita, ¿ok? Lo que quiero es que le dediquen tiempo, porque es, incluso que si me dan el plan sería una genialidad, pero sería una genialidad completa. Lo que quiero es que vean esta posición y recuerden la que ya vimos. Es importante que entiendan que si ven esta posición ahorita, en este instante, y ya la habían relacionado con la anterior, es una genialidad. ¿Ok? Si no la habían relacionado, pues les estoy diciendo, vean vean las posiciones de los peones, de los peones blancos, de los peones negros, vean la diferencia de las dos piezas. O sea, tenemos torres también, eso es cierto. Pero hay alfil y hay caballo. No sé si en algún momento ustedes han escuchado hablar de Capablanca, ¿verdad? ¿Y qué, perdón? Sí. Capablanca, un Sí, señor. Cubano. Sí, señor. Exactamente. Capablanca era, entre otras cosas, bueno, a mí me lo presentaron así, ¿verdad? Como un tipo que tenía un don muy particular para encontrar en una posición diferencias pequeñas de ventajas entre piezas o incluso grandes. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Determinar cuál era la pieza mía que era mejor con respecto a la del otro. Y una vez que determinaba eso en una posición y se aseguraba que su ventaja era buena, entonces simplemente cambiaba las piezas que estaban de más. ¿Ok? Ahora sí, les toca a ustedes. Aquí, obviamente, le toca al blanco, si no estaría perdido después de peón por caballo. Y lo que quiero es que primero valoren la posición, como hemos estado viendo. Analicen primero el material, bueno, ya teníamos las famosas preguntas. No sé si se acuerdan del material que está ¿cómo se llama? En el drive de la academia, donde venían 4 preguntas que teníamos que responder cada vez que quisiéramos valorar la posición. Ajá, sí. Ok. Por ahora no vamos a ir a eso porque creo que hay algunos de ustedes que no lo han visto. Entonces tampoco nos interesa muchísimo ahorita embarrilar un poco más la cancha de lo que ya debe estar. Entonces simplemente traten de evaluar la posición que tienen ahora con pura lógica. No tenemos que hacer preguntas, o por lo menos no en este momento. Después ya veremos eso con más detenimiento. Y aquí sí les voy a pedir que traten de encontrar un plan para el blanco. O sea, un plan me refiero a ya jugadas concretas, ojalá. Voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Básicamente es lo que quiero. Ah, bueno, y que me respondan la pregunta principal. ¿Quién está mejor?
José Andrés, ¿ya había visto esta posición antes? José Andrés, no, Andrés. Sí, José Andrés, mismo. No, la verdad, bueno, con lo que dijiste, Ok, dices, ok, no, no está bien, listo. sí. Ha estado terrible esta conexión mía. Cada rato se me cae. Denis, ¿pudiste ver mi respuesta? No sé si se mandó. Denis. Ay, Dios, estoy hablando solo. Sí, te escucho. Sí, ya aquí la tengo. Si es que se me está cayendo a cada rato la conexión, entonces me salgo y todo. Ok, en general todo muy bien. Híjole. No, no, no estoy seguro si nos entendemos, David. Ya sé a qué te refieres. Y trata de encontrar una mejor respuesta. Porque todo lo que dije ahora tiene, o sea, todo está relacionado. Incluyendo lo de los cambios de las piezas y encontrar la forma de cambiar las que están de más. Las que no me, las que, el punto es, si hay una pieza que genera un desbalance, un desequilibrio en la posición, o sea, que es una pieza mala y yo tengo una pieza buena, la idea fundamental de él era cambiar todas las piezas que estuvieran de más y dejar solo las piezas que generan el desequilibrio. Ok, ok, interesante, pero hay algo, aquí teníamos que resolver con una cuestión de táctica. Ajá, te voy a dar unos segundos, Sebastián, porque ya casi iba a empezar a resolver esto. Ok, bien. En general todos estuvieron muy bien. Ajá. Aquí Abigail ya la encontró. David estuvo cerca, tenía la idea, pero no le llegó.
Ok, bien. Entonces, el desequilibrio estratégico en esta posición. Primero que nadie me dijo que quién estaba mejor, creo. Todo el mundo me tiró ya directamente a variantes. Ah, no, sí, mentira. ¿Sabes? Sí, 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 algunos me dijeron. Estoy calumniándolos. Ok, bien. Lo primero es determinar que el blanco está mejor, por razones que ya hemos visto anteriormente. Las torres, digamos, que la torre negra esté en esa columna no me genera mucho estrés realmente, porque tampoco va a poder meterse en mi séptima y mi rey está cubriendo bien esas casillas y en cualquier caso podría incluso tratar de llegar a defender el peón de C4, que es el que me preocupa. Aquí la principal diferencia es el caballo contra el alfil como en la posición anterior. ¿Ok? Y esta es peor todavía. ¿Por qué? Porque antes por lo menos la estructura del blanco era en A2 y B3, lo que permitía que todavía tuvieran un chance ahí de tratar de hacer rompimientos y de crear algún tipo de juego. Aquí ya la posición de los peones del... Perdón, lo planteé mal, lo planteé mal, lo planteé mal. En la persona que tiene el alfil, en este caso, no tiene rompimientos ya. No puede tratar de avanzar los peones en el flanco dama porque ya todos los peones están bloqueados. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, en general en posiciones de peón bloqueado el caballo tiende a ser mejor, pero en este caso en particular el caballo nuestro va a poder llegar fácilmente a atacar los peones del rival. Y aquí la pregunta iría para Sebastián, no Sebastián. Sí, Sebastián. Sebastián, ¿desde dónde podría ese caballo, si ubicamos el caballo, si yo pudiera agarrar ese caballo con unas pinzas y ponerlo en otra casilla, ¿dónde lo pondrías? Me Para gusta atacar. la casilla C6. Exactamente. 6 es una casillota para ese caballo. Ahora, ¿por qué caballo C6? La respuesta Porque, digamos, en primer lugar, la única estaría atacando el peón de A7, que está ujú, retrasado, y casi que la única jugada posible para defenderlo sería mover la torre. correcto, correcto, Pero, correcto. digamos, a eso lo más probable es que No, lo no, siga. está bien. No, no, está bien, está bien. O sea, no nos interesamos ahorita por las posibles jugadas del negro, si pueden o no defenderlos. Ahí con torre de 7 podría defender tranquilamente. Lo que sucede es que esta posición tiene una pequeña trampita, que casi todos vieron. Y es medio mañosa porque no salta a simple vista. ¿Ok? Por eso les mencioné desde un principio la parte del cambio de piezas. Verán, si nos remitimos a lo que ya hemos dicho hasta el momento, el caballo va a tener más chances de atacar. Va a tener chances de atacar, el alfil negro no. El alfil negro está completamente pasivo ahí, tratando de defender sus peones y nada más, y tratando de detener al caballo. ¿Ok? Entonces, aquí la jugada correcta es torre H8. Torre H8 da jaque, única rey por torre, y se juega caballo F7. Y no es que me gane nada, simplemente estoy cambiando las piezas. Pero lo interesante de eso es que cuando el rey juegue, que muy probablemente va a jugar H7, porque el rey tiene que mejorarse a ir a atacar los peones lo más pronto posible. Ahí no le sirve retroceder hacia G, porque lo único que hace es ir hacia un espacio cerrado ahí en el centro donde el rey blanco ya está llegando y no lo va a dejar pasar. Entonces mejor por el otro lado. Rey H7 probablemente, caballo por D8 es la que seguiría, y no se puede evitar caballo F6. Y no se puede evitar caballo por A7, y después de eso simplemente se pierde. O sea, es pérdida inmediata. No hay manera, no hay plan posible. Aunque trajera al rey, en lo que se come la torre, saca otra vez en lo que se come la torre, mete el caballo en C6 y se come el peón, ya esa posición está perdida para las negras. Porque el alfil está pasivo, ahora el rey, si es que llega, va a tener que quedarse vigilando que el peón nunca corone, y yo con mi otro rey y el caballo hoy me como todos los peones del ala rey. Y se acabó la partida. Es un plan muy sencillo, muy rápido.
Y todo se da si se ve este caballo F7. El doble que hay, el doble que se puede dar después de jugarle torre H8. Gana la partida inmediatamente. Pero muy bien todos. Vamos a ver. Este podría ser interesante. Déjenme ver si me encuentro algún otro que me llame la atención. Ah, este es bueno, el 4. El 4 es muy interesante. Después podríamos ver el otro, pero por el momento veamos este. El 4 es una posición, o sea que aquí hay que evaluar varias cosas. Es un final de torres, 2 torres contra 2 torres, peoncitos. Pero aquí lo que quiero que me digan es quién está mejor y por qué. Según su valoración. Tómense su tiempo. Tienen 3 minutos. Emanuel, Sí. espérate porque no te entendí bien. Si quieres se lo vuelvo a escribir con otras palabras. No, 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 déjalo así, no te preocupes. Creo que ya más o menos te capté. Es que de Bueno, repente ahí. Sí, sí, no, creo que malinterpreté algo, no te preocupes. está bien. Ah, Silón. Ok. Es bueno tener, obviamente, la razón, o sea, tener una idea buena a la hora de evaluar la posición. Pero yo considero sinceramente que es más importante cuando uno se equivoca. Porque es algo que vas a aprender y no se te va a olvidar.
Entonces, si alguien comete un error y cree es que lata, no estoy pegando ninguna, no, es que está aprendiendo. Tiene más valor. Y recuerden siempre que una vez que ustedes, la valoración es una cuestión enteramente de práctica. O sea, ustedes, de hecho, si la practican en sus partidas, van a ganar muchísimo. Porque cada vez que aplican una valoración, se equivoquen y se den cuenta que se equivocaron, la siguiente ya no se van a volver a equivocar, o por lo menos van a tener menos posibilidades. Y eso les aporta una cantidad de conocimiento increíble. Y mejoran mucho su juego. Mientras mejor valoren, mejor van a jugar. ¿Ok? ¿Me hace falta alguien? Ya Solo todos yo, porque qué respondieron. pereza escribir. Ya. Y si solo falto yo, no puedo oral. Vamos a ver. Además, el blanco tiene. Ok, vamos a ver. En términos generales, en las posiciones donde hay diferencias en las islas de peones, diferencias de cantidad de peones. Ok. En este caso, el negro tiene 4 peones en el flanco rey y el blanco tiene. Bueno, perdón, lo planteo diferente. Hay 3 contra 2 en el flanco dama y hay 4 contra 3 en el flanco rey. El blanco tiene ventaja en el flanco dama. ¿Ok? Eso, en general, es muy bueno para el bando que tiene más peones en el flanco dama. Ahora pregunto, ¿por qué? Y eso me lo va a responder. A ver, Gonzalo, hágase grande. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué cuando yo llego, me acerco al final, es importante cuando yo tengo más peones en el flanco dama que en el flanco rey? Voy a hacer una salvedad aquí y es importante. Casi siempre, los enroques son del mismo lado. Hay dos enroque corto o enroque largo. Y eso es, en la mayoría de los casos, para evitar ataques de peones, digamos, para evitar, digamos, ese desequilibrio en las estructuras y evitar también los ataques de peones en masa. Principalmente el negro es el que más le interesa evitar eso. Por su tiempo de menos, pues siempre va a tener un poquito más de desventaja en cualquier posición así medio complicada. Entonces, aquí estamos hablando del flanco dama, pero no quiero ser específico del flanco dama. Me refiero más bien a la posición de los reyes. Si el rey está en el flanco dama, si los reyes estuvieran en el flanco dama, los dos, ¿ok? Entonces el que tendría un peón de más en el flanco rey sería el negro. ¿Ok? Ahora, los que me pusieron por aquí alguien me mencionó la seguridad del rey. ¿Ok? La seguridad del rey es importante, sí, cuando hay muchas piezas. Pero cuando ya hay poquitas piezas, entonces realmente no es tan importante. En este caso en particular, aquí el rey está bastante seguro. O sea, que una torre tal vez podría llegar a atacarlo. Aquí tiene que doblar torres primero para llegar a tratar de meterle un jaque. Y para cuando lo logre, yo voy a tener tal vez mis 2 torres cubriendo o no sé, pueden existir muchas posibilidades aquí para jugar. Pero digamos, venir a tratar de dar mate con las 2 torres no es una opción, digamos, que yo diría que sea factible. No se ve como un plan, digamos, a seguir. Aquí lo que tenemos que ver es, primero ubicar nuestros reyes. Los dos están en el flanco rey, en el mismo flanco. El rey blanco está más avanzado, por lo tanto, podríamos decir que el blanco tiene el rey un poquito mejor. Entonces podemos decir, el blanco tiene mejor rey. La cuestión aquí importante, también a anotar, es que si bien el negro tiene mayoría de peones en el flanco rey, los peones doblados le generan un problema porque ese peón de más es un peón un poquito malo.
Es un peón un poquito malo y no me permite crear un peón pasado. Observen la diferencia entre el blanco y el negro. El blanco tiene con facilidad un peón pasado ya. ¿Cómo? Bueno, Denis, dime, te puedo pedir un favor encarecido. dime. ¿Podrías volver a repetir la explicación de por qué es mejor? Porque justo donde ibas a empezar, me, me llamaron de la Federación de Ajedrez de que hay un torneo la otra semana, el Centroamericano Estudiantil. Sí, sí, sí. Entonces que les aparecía el pago de AVI, pero que no nos había mandado el correo con las... Con la, y es que eso fue doña Gretel, que es la encargada del equipo de Belén, la que tenía que hacerlo. Pero ahí, como ya Avi es vieja conocida, entonces me dijo nada más el compa que me dice, nada más es Avi, ¿verdad? Yo sí, Avi. Y ya lo Bueno, arreglaron, entonces, y ya lo arreglaron, porque eso es sí, importante. Tienen tiempo hasta el primero. sí, no, habíamos pagado desde antes. El tema era que no, Ah, sí, pero... nos había mandado el correo con los datos de Abigail, entonces de donde él vio que era la Avi, nada más quería confirmar que Avi sí iba a jugar. Ok, no pasa Entonces nada. en eso entró la llamada, entonces no pude escuchar tu valiosa explicación. Bien, no pasa nada. Vamos a ver. Aquí tenemos que, en primer lugar, entre las cosas importantes que hay que evaluar es la posición del rey. Alguien por aquí me lo puso. Y de hecho me puso que la posición del rey del rey de negro para él era mejor, porque estaba seguro. Y eso es cierto, el rey negro está muy seguro, mucho más que el blanco. Pero hay un pequeño detalle, que no hay muchas piezas menores y que las torres son relativamente fáciles de seguir. Sus movimientos son, digamos, muy sencillitos. No es un caballo, es que tenemos que estar preocupándonos siempre que no nos vaya a pegar un doble y tampoco hay alfiles que nos vayan a meter también, qué sé yo, a generar algún problema con alguna casilla que de repente quede un poco, porque tenemos muchas casillas débiles, el blanco tiene muchas casillas débiles, pero hay pocas piezas. De hecho, en debilidades, podríamos decir casi con certeza que el blanco tiene más debilidades que el negro. Principalmente, ¿por qué peón? ¿Qué peón es el más débil del blanco en este momento? C4. C4, exactamente. Entonces, C4 es una habilidad que el blanco tiene que siempre tener pendiente. Siempre tiene que estar ahí sobre esa debilidad. Pero, aparte de eso, tenemos el pequeño detalle de que nuestro rey está un poquito mejor e incluso podría llegar con cierta rapidez a tratar de apoyar ese peón. ¿Okay? Entonces, aquí lo que, no vamos a meternos mucho en variantes, hay muchas posibilidades de aquí de cómo jugarlo. Los posibles planes del blanco y del negro, solo nos vamos a quedar con un par de cosas. Los peones del negro son un poco malos, los peones doblados que tiene, y le van a dificultar crear un peón pasado. Eso para empezar. En segundo lugar, el blanco tiene más capacidad de crear un peón pasado. Y si bien el negro no tiene debilidades explotables en este momento, el blanco las puede crear. Ahora, ¿cómo podría el blanco crear una debilidad en el flanco de dama? A5. A5, muy bien. A5 es una jugada que debería estar dentro de las candidatas en cualquier momento. Porque la torre no tiene mucha movilidad en este momento, pero está en una columna que se podría abrir con A5, porque A5 tiene la ventaja de que si él come, nosotros podemos ya está abierto y atacamos A7. Si él no come, yo puedo comer, cambiar incluso una torre que no me vendría mal, y después quedar con una torre contra otra torre y un peón pasado en el flanco. Y la idea básica es que con mi rey, con mi mejor rey, y caballero en la torre es bueno para el blanco en este momento. Con mi mejor rey, ir con mi torre y apoyar ese peón hasta que corone. Y si no logro coronarlo, lo voy a dejar ahí, lo voy a entregar y me voy a ir a comer los peones del negro. O por lo menos esa es la idea básica. De eso, a cómo resulta puede ser muy diferente, todo depende de cómo juegue el otro. Pero es una idea sencilla, que no cuesta mucho imaginar y que nos puede definir y que nos puede dar un plan razonable a jugar.
Pero aquí lo importante es determinar que el blanco está mejor, que en eso prácticamente todos estuvimos de acuerdo. Solo ese pequeño detalle ahí de la seguridad del rey, que aquí, si es importante en la mayoría de los casos, se tiene que evaluar siempre. La seguridad del rey es un factor súper importante en la valoración. Si mi rey está inseguro, entonces puede ser que mi posición, a pesar de que yo tenga dama de más, si mi rey está inseguro, puede ser que mi posición sea perdedora y yo esté inferior y ya, o ya perdido, por ejemplo, a pesar de tener material de más. Entonces la seguridad del rey prima sobre cualquier otra cosa. Pero en esta posición en particular, la seguridad del rey no parece ser un asunto tan serio. O sea, sí hay que tomarlo en cuenta, pero no se ve que sea extremadamente complicado de resolver, de mantenerlo a salvo ahí. Déjenme ver acá porque me estoy perdiendo dónde está el mouse. Aquí. Ok. Esta es una posición interesante. Me gustaría que trataran de evaluar esta, la 4. Recuerden que no les estoy pidiendo aquí variantes, nada más les estoy pidiendo que evalúen la posición y me digan quién está mejor. Ahora, si me quieren dar variantes, yo no me enojo.
Asumen que que le toca al blanco jugar, ¿ok? ¿Y me falta? Muy bien, Abraham. Ok, los que hacen falta. Recuerden, no escriben nada, es que ya vi la respuesta ahí en el chat. Entonces, estoy. Ay, Abraham lo mandó para todos. Ay, no me fijé, pensé que lo tenía. Sí. Como el mensaje pasado te lo mandé a vos, pensé Sí, que sí, lo sí, tenía. yo entiendo, no pasa nada, no pasa nada, pero está muy bien, Abraham. De hecho, está bien, tácticamente se resuelve rápidamente la posición, pero digamos que para efectos de tratar de determinar quién está mejor o peor, tendríamos que seguir de ahí lo básico, digamos. Primero evaluamos seguridad del rey, que ambos están relativamente inseguros. Ambos están bajo ataque, el negro tiene ataque, el blanco tiene ataque en la columna H, el negro tiene ataque en la columna A. Se ve más peligroso el ataque blanco, porque por lo menos el blanco tiene la dama cerca para defender, mientras que el rey negro, pues H7 solo está el rey. Ahora, la otra cosa aquí interesante de observar, que alguien me la puso, déjenme ver quién fue el que me la puso. Aquí, esto es importante, Sebastián, muy bien, que había una repetición de jugadas después en material estamos iguales. En seguridad del rey, digamos que estamos relativamente similar, ambos reyes están en cierto, tienen que tener cierto cuidado, aunque probablemente el negro tenga que tener más cuidado que el blanco, porque el blanco todavía tiene una casilla de escape ahí por D2 y puede tratar de correr hacia el otro flanco, mientras que el rey negro ahorita está medio encerrado. Y puso muy acertadamente, y esto es importante, a la hora de evaluar y empezar ahí a analizar, se dio cuenta que el blanco tenía tablas fácilmente, con alfil por peón y después quitarle el alfil de otra vez jaque, y había por repetición de jugadas, aquí se llegaba a tablas. Entonces eso es algo sumamente importante que se tiene que hacer y que es muy deseable. Si yo encuentro en algún momento una variante o llego a una posición donde yo digo, puedo obtener tablas con relativa facilidad, la tengo que tener siempre en mente porque siempre es una posibilidad que
Incluso en una partida que yo esté ganando, puede ser que a mí me sirva el tablas. Si con un tablas yo gano el torneo, vámonos de una vez a tablitas. Y si estoy peor, pues obviamente. Aquí, pues de ahí es un poco más complicado porque a veces uno tiene tablas y bueno, en este caso, pues no nos interesa tanto porque la posición del blanco aparentemente es un poquito mejor. Si no hemos visto todavía la variante de mate, ¿verdad? Entonces, con respecto a las piezas, los alfiles tienen un valor similar. Las damas tienen un valor, la dama es más defensiva del blanco y alguien por aquí me puso que las blancas eran fácilmente cambiables. Y eso es completamente cierto. En este tipo de posiciones, cuando yo estoy bajo ataque, recordemos que la dama es la pieza más fuerte. Aquí, si yo logro cambiar damas, si el blanco siente que está en peligro y cambia damas, la mayor parte del ataque se pierde inmediatamente. Para el blanco y para el negro. Pero principalmente en este caso, para bueno, para el blanco, si ya vimos la variante, para el negro, si no hubiera mate, por ejemplo, si el peón estuviera en H6, en lugar de H7, entonces el ataque del blanco no sería tan fuerte y de repente un cambio de damas aquí me alivia completamente la presión. Entonces el negro tiene ataque, sí, pero es un ataque que yo puedo parar con relativa facilidad. Recordemos también que la dama me está atacando F2. Entonces la dama negra me está atacando F2, entonces es algo que tengo que tener en mente. ¿Cuáles son los peones que están en el aire? En el caso del blanco, el de H7. En el caso del blanco, están atacando el peón de H7. En el caso del negro, me están atacando el peón de F2 y me están amenazando también el peón de B después del cambio. Dama por dama, peón por y torre por peón. Entonces son las dos cosas principales que yo tengo que tomar en cuenta antes de empezar a evaluar cualquier variante. Y sí, Abraham tiene razón, después de alfil por jaque, rey h8 y al quito el alfil, con tal de que no lo quite a d3 otra vez, donde lo quite no importa, viene jaque y es imposible que lo pueda parar. Vamos a ver, Abraham, te voy a poner una pruebita. Dele, a ver. Es que realmente no tiene mucho sentido, pero no importa. Sí, Alfil si por H... bloquea con el alfil, dice usted, o con lo Sí, que... sí, Sí, sí. sí, es irrelevante. Aquí simplemente sería como para ganar un tiempo, pero realmente la Sí. variante queda exactamente igual.